Bajo Presión TV Show presenta El mundo de las tinieblas. ¿Realmente existe la brujería? ¿Puede un ser humano comunicarse con demonios? ¿Qué tan cierto es esto? Hoy estaremos escuchando la historia de Stephanie Santana, una ex satanista que se dedicaba al mundo del ocultismo o magia negra. Pactos de sangre, conversaciones directas con demonios y todo lo relacionado al mundo de las tinieblas. Todo esto y más, narrado gracias a Bajo Presión TV Show. Saludos, ¿qué tal mi gente de YouTube? Aquí estamos un nuevo contenido para el canal Bajo Presión TV Show. Nos encontramos actualmente en la ciudad de Higüey, nuestra ciudad de donde somos nativos. Estamos con una persona que nos visita desde Santo Domingo. Una entrevista de esta que yo sé que quizás ustedes la ven y no saben todo lo que tiene detrás. Una persona que trabajaba con el ocultismo. Me gusta mucho este tipo de entrevistas porque nos ayuda a nutrirnos en todo ese mundo, lo que es lo espiritual y todo eso. Yo sé que quizás ayuda a muchas personas que están en este mundo, que quizás desconocen todo lo que hay detrás y todo lo que esto arrastra. Estamos con una persona que gracias a Dios pudo ser liberada del ocultismo, del satanismo y todo esto, y hoy es una persona que le sirve a Dios y predica su palabra. Le damos la bienvenida, gracias por venir desde Santo Domingo hasta aquí a Higüey para brindar este testimonio de vida a toda esta persona que nos sigue. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Amén, Dios te bendiga, Dios bendiga a las personas que están ahí, a los que van a ver este video, que Dios le bendiga a todos de una manera en especial. Me siento contenta, agradecida del Señor, porque sé que Dios va a obrar y como usted acaba de decir, hay personas que están practicando este tipo de cosas, así como también hay mucha gente que se encuentra en la brujería, en la hechicería y no saben que detrás de todo eso se esconde un camino de mal. Pero Dios tiene propósito con esta entrevista y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Antes de iniciar vamos a tomar una porción de la palabra del Señor para que Dios tome dominio y control de todo. Amén. Amén. Vamos al libro de los Salmos 104 y por ser palabra de Dios la leo bajo la comunión del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dice así: Dios cuida de su creación. Bendice, alma mía, Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Toma dominio, Señor, de los aires y el control de esta entrevista. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. ¿Cuál es su nombre antes de todo? Stephanie Santana. Stephanie Santana. Bien, tenemos el mismo apellido, de hecho. Bien, Stephanie, como le estuve comentando ahorita, siempre me gusta conocer un poco de la vida de la niñez, la juventud y todo eso, porque yo sé que este tipo de personas que llegan a practicar esto, desde muy pequeño empiezan a tener cierta sensibilidad espiritual y todo eso, y ciertos encuentros, que son quizás las cosas que después le dan como esa afirmación de que realmente de ahí es que pertenecen. ¿Cómo fue su niñez? ¿Tuvo alguna experiencia de lo que era este tema espiritual y todo eso? Sí, mira, desde niña yo tuve sensibilidad a lo espiritual. Yo veía a los ángeles, yo veía demonios desde que yo era muy niña. Yo nunca lo hablé con nadie, de hecho yo sabía cosas que iban a acontecer. Ya yo tenía la sensación y la certeza de cosas que iban a pasar. Desde muy niña, desde temprana edad. Fui creciendo con todas esas cualidades espirituales. Como hay muchos niños, yo le tenía miedo a la oscuridad porque habían demonios que me atormentaban, había demonios que hablaban conmigo, pero también yo veía ángeles que venían a mi cuidado, ángeles que venían y me daban una comida espiritual, algo dulce, algo bueno. Yo también tenía muchos sueños que se cumplían. Yo tenía muchas cualidades, desde niña tenía esa sensibilidad a lo espiritual. Ok, bien. ¿Y ninguna otra persona de su familia, usted ya había escuchado de que tenía quizás esas cualidades que usted tenía, o eso era algo único que usted traía? No, mi hermana también tenía cualidades espirituales, pero ella no estuvo en estos mundos. Gracias a Dios, Dios la cubrió a ella. Ok, bien, me imagino que no manejaba ciertos términos, o sea, ni sabía quizás de dónde salía todo eso, toda esa visión que usted tenía.
eso le salía natural, o sea, usted no se explicaba quizá en ese momento. No, para mí era algo normal. Yo pensaba que todo el mundo era así. Okay. Yo pensaba que todo el mundo podía predecir lo que iba a pasar. Yo pensaba que todo el mundo podía ver espíritus inmundos y que podían ver también ángeles. Para mí no era algo anormal, sino más adelante fue que me di cuenta que yo no era normal, sino que en mí había un propósito de parte de Dios, el cual el enemigo quiso dañar en ese tiempo. Okay. Bien, luego de todos estos años, usted teniendo ciertas cualidades, cierto sentimiento espiritual y todo eso, ¿en qué momento de su vida y a qué edad se da ese llamado a lo que es el ocultismo? Porque muy bien usted podía haber tenido un llamado antes, que lo tuvo después, lamentablemente, que fue el llamado de Dios. Sí. Pero ¿en qué momento se da ese llamado de ese mundo de la tiniebla, por así decirlo? A la edad de 16 años, yo tenía mis redes sociales, como todo joven. Tenía la red social de Facebook. Durante este tiempo, este periodo, esa red social no era tan grande o tan expandida como ahora. Pero yo recuerdo que yo estaba chateando y una persona del país de México, precisamente se llamaba El Demonio Rojo, me escribió. Así mismo en Facebook. Así mismo se llamaba, El Demonio Rojo. Y cuando me escribe, me dice, tú has sido elegida para ser satanista. Y me describieron muchas cosas que a mí me habían acontecido desde niña. Me dijeron, tú tienes pesadilla, tú ves demonios, tú ves ángeles. Ellos ya me habían buscado en el mundo espiritual, porque los demonios se habían dado cuenta de que yo los veía. Entonces ellos me escribieron y me dijeron, tú has sido elegida para ser satanista. Yo no sabía que era satanismo, yo no sabía que era luciferismo, yo no sabía que era brujería. Era una joven normal que tenía mis amistades, yo estudiaba, yo era normal. Entonces cuando ellos me contactan y me hacen esta oferta, ellos me dijeron, tú tienes la decisión si aceptas ser satanista o si lo dejas. Yo dije, sí, yo voy a ser satanista. Duré una semana investigando en internet, me documenté, tuve miedo, sentí una sensación extraña. Aleluya. Pero dentro de todo eso, yo me decidí a ser satanista. Cuando me decido, me inicio con una oración. Yo recuerdo que dicha oración tenía como en forma de un demonio pintado en la hoja. Y esa oración yo la hice de rodillas. Esa fue mi primera iniciación. Cuando esa oración yo la relaté, yo empecé a ver espíritus inmundos de las tinieblas inmediatamente. Cuando empiezo a ver espíritus inmundos de las tinieblas, yo vi una visión como de una muñeca que estaba amarrada en un palo, que es una de las brujerías más comunes que se hacen a nivel nacional y a nivel internacional. Cuando estas personas me ofrecen ser satanista, que me dicen que yo había sido elegida, ellos me dicen, yo te voy a buscar a alguien de tu país para que te ayude. Oye, cómo es esta forma de operación de los demonios. Y cuando ellos me dicen eso, ellos me buscan a alguien de mi liceo, que estudiaba conmigo. Y me dicen, esa persona es satanista y te va a ayudar. Y esa persona me inicia, inmediatamente iniciamos en una secta. En esta secta iniciamos llamada Los Vilens, así se llamaba. Y cuando fundamos esa secta empezamos a reclutar jóvenes. Jóvenes que eran de bajos recursos, con espíritu de homosexualidad, jóvenes que estaban en las calles, jóvenes que querían encontrar un círculo social donde fueran aceptados. Porque los jóvenes que inician en el satanismo son jóvenes que son rechazados por su familia, que tienen problemas, que se sienten mal. Ellos quieren buscar un lugar donde lo acepten, donde lo quieran. Empezábamos a reclutarlos y les robábamos el alma. Nosotros hacíamos que ellos pactaran por su alma, y su alma era encarcelada en el mundo espiritual. Y entonces luego de eso ellos caían en la prostitución, en las drogas, se morían, hacían cuantas cosas, y era porque su alma estaba encarcelada ya. Porque nosotros lo que hacíamos era que los reclutábamos para hablarle de niveles, para hablarle de cosas que se les serían entregadas. En ese tiempo y en ese transcurso yo seguí estudiando, pero ya no era lo mismo. Mi vida cambió por completo. Mi vida dio un giro de 360. ¿Por qué? Porque empecé a hablar con espíritus inmundos y mi corazón empezó a endurecerse. Yo empecé a pensar en niveles espirituales. Empecé a darme cuenta que el mundo físico no es nada, sino que el mundo espiritual es el que verdaderamente tiene la fuerza. Me empecé a dar cuenta de los poderes espirituales que pueden existir, y eso me llenó de una ambición espiritual. Me llené de una ambición espiritual a tal punto que yo dije que yo quería volar, que yo dije que yo quería ser una suprema sacerdotisa de Satanás, que para eso era que me estaban adiestrando, para ser una sacerdotisa de Satanás. Entonces pasó el tiempo. Cuando pasa el tiempo, resulta que yo tenía que hacer un pacto de orgía.
que en ese tiempo era un poco complicado porque yo era virgen. Entonces los demonios querían que yo le entregara mi virginidad para ellos entregarme niveles. Como yo en ese tiempo tenía una relación de noviazgo, te estoy hablando ya de 17 años, entonces tenía una relación de noviazgo, yo dije que yo no iba a estar con los espíritus inmundos, sino que iba a estar con el novio que yo tenía. Cuando eso acontece, los espíritus inmundos se molestan y me quitan dones que ellos me habían entregado. Me quitan dones de invisibilidad que ellos me habían entregado. Me quitan cualidades y se molestan conmigo. Cuando se molestan conmigo, yo me voy de esa secta. Pero yo me voy de esa secta no por eso, sino porque yo quería pasar una materia y la maestra era cristiana y ellos no pudieron ayudarme, porque yo casi no iba al liceo, yo no iba a la escuela. Yo todo el tiempo me la pasaba en la secta. Yo me reunía con los jóvenes para abrir círculos, para hablar con demonios. Recuerdo la primera vez que hablé con el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Hablé con el mismo Lucifer. Yo estuve cara a cara con el mismo Lucifer. ¿Qué conversación tuvo en ese momento? Ajá, en ese momento yo tenía un problema de un embarazo no deseado. Entonces yo acudí a esa secta porque eso fue después de estar en el satanismo. Porque yo estuve en una secta de satanismo y en una secta de luciferismo, que son dos cosas diferentes. Cuando estuve en la secta de luciferismo, llamada los Noferatus, que es una secta que mucha gente conoció, porque esa secta fue muy popular en el lugar donde estaban los Noferatus, que le servían al mismo Lucifer y a otra entidad llamada Noferatus, que es en forma de un búho. Mucha gente lo conoce porque ese búho es muy popular en ropa, en argollas, en cosas que lo ponen. Ese es un búho que pertenece al ocultismo llamado Noferatus. Y cuando yo inicié en esta secta, empecé a conocer al mismo Lucifer, que es una faceta de Satanás en otra versión. Entonces, cuando empecé a conocerlo, estuve cara a cara con él, y esas conversaciones fueron de promesa que él me hizo, así como también de promesa que yo le hice a él. Porque para yo poder iniciar en otra secta, yo tuve que pactar por mi alma. Y el pacto por mi alma era rechazado en el mundo espiritual. Yo tenía un propósito tan grande de parte de Dios que cuando yo hacía el pacto, lo rechazaban. Y yo tenía que pactar de nuevo y cortarme yo misma. Yo tenía que vivir cortándome, aleluya, para que ese pacto fuera aprobado, porque tenía que ser un pacto de sangre. Yo tenía que cortarme yo misma y escribir con mi puño y letra que yo entregaba mi vida a Lucifer, que yo entregaba todo a Lucifer, para que entonces él pudiera hacerse cargo de mí en el mundo espiritual. Porque mientras no, él no podía. Él no podía hacer nada conmigo si yo no le entregaba yo mi alma. Pacté más de 8 veces por mi alma. Y al final el pacto fue recibido. Cuando el pacto fue recibido, que todo se llevó a cabo, yo recuerdo que yo vi este espíritu inmundo vestido de ángel, con el cabello largo, blanco, y su rostro, sus facciones son como los de una mujer. O sea, ni parecen mujeres ni hombres, porque sus facciones son como perfectas, y tiene el cabello largo. Ese es su físico, y su vestidura es blanca. Ese es su físico, y anda con un búho aquí en el hombro. Esa es una de las características que tiene Lucifer físicamente hablando. Y cuando él llegaba, él hablaba con una voz pasiva, con una voz tranquila. Él hablaba con mucha sabiduría en ese tiempo. Y yo recuerdo que cuando él me hablaba, me prometía cosas. Me decía que me iba a llevar lejos, que me mantuviera siendo fiel. Ellos me hablaban de canciones y poemas que ellos escriben. Hay muchas músicas que nosotros escuchamos, son escritas por demonios, para promover el morbo, para promover a los jóvenes a que sean delincuentes, a que utilicen estupefacientes, a que estén en las calles. Son muchas las canciones, son muchos los bailes que son expuestos por demonios. Ahí estuve conociendo todo eso. Conocí la faceta del Leviatán, que es un enorme espíritu, grande, enorme, que está en el fondo del mar. Conocí esa faceta. Conocí una faceta de un espíritu con el cual me casé. Con este espíritu me casé en el mundo espiritual y duramos 8 o 9 años aproximadamente casados, con anillo espiritual y todo. Ese espíritu inmundo me hizo mucho la guerra. Es un espíritu que es mitad caballo, mitad hombre, pero tiene la cara como un chivo, llamado Baphomet, que el Señor lo reprenda. Para yo poder comprometerme, que estoy comprometida hoy en día, el que es mi comprometido tuvo que pelear con ese espíritu inmundo, porque ese demonio se le apareció a él. Ahí él se dio cuenta que verdaderamente lo que yo estoy diciendo es real.
porque ese espíritu tal cual se le apareció a él para que nosotros no nos comprometiéramos. Y son espíritus inmundos de alta jerarquía. Cuando me casé con ese demonio estaba conmigo como si fuera un hombre normal. Por eso hay personas que hay demonios que lo visitan en sueños y ellos sienten la sensación de que están con una persona y son demonios. Hay mucha gente que sufre de eso, son demonios que se casan con ellos en el mundo espiritual. Cuando me casé con este demonio, empiezo los procedimientos de niveles espirituales. Estuve en niveles tan altos que yo no necesitaba llamar los demonios por un círculo. Yo solamente tenía que pensar en ellos y ellos llegaban al lugar donde yo estaba. Estuve en niveles tan altos que yo pude hablar con ellos y yo pude pedirle cosas y ver cómo ellos la hacían. Con el tiempo de anticipación. Estuve cara a cara con demonios de alta jerarquía y pude ver cosas que ellos manifestaban en el mundo espiritual. Pude tener habilidades espirituales de mover cosas con los dedos. Pude tener habilidades espirituales de leer pensamientos de personas. Pude tener habilidades tan grandes en el mundo espiritual donde yo sentía que yo era una suprema en el mundo espiritual, porque sentía la sensación de los poderes espirituales y de los niveles espirituales que la gente hoy en día no entiende. Claro. Una pregunta, tú sabes que normalmente las personas que están en este mundo del ocultismo, así como usted dijo ahorita, en esos pactos a veces usted tenía que cortarse, me imagino que eso eran un sinnúmero de cosas que quizás pueden verse extrañas para personas comunes, pero para ustedes son normal. Por ejemplo, una vez en un pacto te tenías que cortar. ¿Cuáles eran otro tipo de cosas que ellos quizás te exigían para todo ese trabajo o subir de nivel en ese mundo espiritual? Hay diferentes tipos de pactos. Está el pacto de lujuria, que son los demonios que exigen orgías, exigen lesbianismo, exigen homosexualismo y ese tipo de cosas. Están los pactos de sangre, los demonios que exigen derramamiento de sangre. Y están los pactos de violencia, los demonios que exigen que una persona mate a un familiar, o que una persona lo corte, o que tú le saques un órgano a alguien. Entonces, los pactos que nosotros teníamos que hacer eran pactos de derramamiento de sangre y eran pactos de orgías. Esos eran los pactos más fuertes para que eso se concretizara, porque esos demonios exigían derramamiento de sangre y exigían lujuria. Esos son los tipos de pactos. Hay muchas personas que se encuentran en pandillas, en bandas, y ellos no saben que lo que ellos están efectuando son cosas indirectas del mismo satanismo en otra versión. Son demonios que se mueven en otras versiones, ¿me entiendes? Porque los mismos demonios se disfrazan y toman otros nombres para actuar de diferentes maneras. Eso pasa con muchas personas que están en una banda o están en una pandilla y le exigen que maten a un familiar. Eso es lo mismo que hacen los demonios. Los demonios exigen que maten a alguien para ellos probar y para endurecer el corazón de esa persona. Porque si una persona mata a un familiar, puede matar a cualquiera. ¿Entiendes? Entonces, endurecen el corazón de la persona para que sea capaz de destruir, para que sea capaz de ser fiel en dicho lugar donde está. Salir de ese lugar no es tan fácil. Entiendo. Me imagino que ya para salir de ese lugar obligatoriamente tiene que ser... Obligatoriamente tiene que ser en el Evangelio, porque Exacto. yo traté de huir de diferentes formas y no lo lograba. Claro. Ahora que usted menciona ese tipo de cosas, de a veces personas que tienen que matar a sus familiares, quizá a veces en muchísimas ocasiones nosotros hemos visto noticias en las redes sociales que mata a un primo, que mata a un hermano. A veces uno no se explica por qué pasan ese tipo de cosas y a veces le echamos la culpa a la persona que está loca. Pero ahora tú mencionando eso es lo que me llega a la mente. Quizás son personas que están dentro del ocultismo, que han sido enviadas a hacer eso por el mismo Satanás. Y quizá para nosotros parece algo loco, pero en el mundo espiritual eso fue una orden que tuvo. Mira, conocimos un caso muy popular aquí en el país de un joven que mató a la esposa y 2 niños, 3 niños eran, que él tenía un cabello así. Ahí le decían el chamán chakra y él pertenecía a una secta que yo conocía. Y cuando yo vi esa noticia, todo el mundo, ay, pero ese joven está loco, ¿qué le pasó? No, él pertenecía a una secta. Antes de él decir que trabajaba en un taller y toda esa cosa, él pertenecía a una secta. Y yo recuerdo hasta la novia que él tenía y todo. Y en esa secta le decían los chamán. Y a él le decían el chamán chakra. Y ese joven, todo eso que hizo fueron exigencias de los demonios. Porque él trató de huir, tener una familia normal,
pero no se limpió, no vino a Cristo, ¿me entiendes? Entonces los demonios de tiempo en tiempo exigen cosas fuertes. Cuando le exigieron eso, él tuvo que matar a la esposa y a los niños. Eso consternó el país. Y yo conocí a ese joven, que él estaba en una secta que le decían los chamán. Bien. Yo no sé si tú lo recuerdas, que andaba en una Sí. moto. Es que han pasado varios casos así, o sea, Sí. es demasiado confuso. Pero ahora yo te quiero hacer una pregunta, porque los demonios te exigen eso. Sí, me lo exigen. Es por niveles y todo eso, pero Sí. ¿qué es lo que ellos te brindan a cambio por hacer ese tipo de cosas? Mayormente niveles espirituales. ¿Y a qué le llamamos niveles espirituales? ¿Cuáles vienen siendo esos niveles espirituales, esos beneficios? Porque me imagino que cada nivel se supone que es como, como el ejército, por superior. Como rangos. Exacto, por rango. Ah, tú sabes, en el satanismo, en el ocultismo y todas esas áreas, hay competencia de niveles. Entonces todo el mundo quiere tener más nivel que el otro. Todo el mundo quiere volar más que el otro. Todo el mundo quiere alcanzar planos espirituales. Los planos espirituales son lugares donde un satanista puede navegar, que es el mundo astral, así se le llama, mundo astral, donde un satanista puede navegar. Entonces los satanistas buscan navegar niveles altos para ellos asemejarse a los demás y decir que son superiores. Es el sentido de la superioridad, simplemente eso. Entonces, los demonios muchas veces ofrecen cosas económicas y cosas también espirituales, porque hay demonios que han ofrecido millones de pesos a personas, porque para ellos eso es simplemente, eso es fácil para ellos. Entonces hay personas que se han hecho millonarias haciendo pactos por su alma, hay personas que han pactado por su alma y se han hecho millonarios, hay personas que han ido donde los brujos y también le ha dado resultados de dinero, hay gente que se han puesto supuestos resguardos, que también eso evita de que otros demonios ataquen, te explico. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas en las calles, se hacen un resguardo para que las balas no lo ataquen. Entonces, lo que hacen es que le ponen un demonio más alto que el demonio de accidente o el demonio de suicidio. Entonces, lo que hacen es que el demonio que está con la persona evita ese tipo de acontecimientos. Porque ellos lo que hacen es poner un demonio más alto que el problema que esa persona tiene. Por ejemplo, si la persona está huyendo de la justicia y se pone un resguardo para no caer preso, el resguardo no es un resguardo, sino un demonio más fuerte que el demonio que lo está persiguiendo para caer en la cárcel. Lo que se trabaja es por jerarquía. Okay. Entonces los demonios trabajan así, por jerarquía y por niveles. Ok. Yéndonos un poco a lo espiritual, yo sé que hay personas también cristianas que van a estar viendo Sí, esta claro. entrevista y personas que quizá son muy incrédulos y quizá acceden a cierto tipo de cosas, pero te quiero preguntar porque es una realidad, como existe un bien, existe un mal. Y así como hay personas que obtienen bendiciones y todo eso del lado bien, del lado de Dios, hay personas que se acercan quizá a este tipo de ocultismo, satanismo, o personas que le brindan dinero y todo eso. Es cierto que hay personas que han podido tener dinero a través del enemigo, por así decirlo, del diablo. Pero ¿qué puede arrastrar esto? El acudir a Satanás, Sí, acudir a él por dinero, por algún beneficio, que quizá en el momento tú te estás sintiendo normal, pero ¿qué consecuencia en el mundo espiritual puede arrastrar ese tipo de bendiciones, pero del lado del enemigo? Mira, todo lo que da los demonios resulta mal. Exacto. Todo, todo. Si los demonios te dan un carro, tienes un accidente en ese carro. Si te dan una casa, te es de maldición. Por eso es que las personas tienen que esperar el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque la gente se desespera y dicen yo quiero dinero, yo quiero tener bienes y se van donde los brujos. ¿Tú sabes qué pasa? Que lo que los brujos dan es una atadura espiritual. La gente cuando van donde los brujos no va un solo día, se pasa la vida entera visitando los brujos. Y eso causa una atadura de generación en generación. Causa de que hay familias que tienen mucho dinero, pero todos los años se le muere un familiar. Todos los años se muere un hermano. ¿Por qué? Porque los demonios cobran sangre. Los demonios cobran vida. Entonces hay personas que dicen, yo quiero ir donde los brujos para tener casa, para tener carro. Y ellos lo que no saben es que están buscando su propia muerte. Porque eso trae muerte. Eso trae que lo que ellos te dan, lo que te causa es un problema espiritual. Y mira, te voy a decir algo, hay mucha gente que han recibido cosas de los demonios y al tiempo ellos reciben la consecuencia y no saben por qué es. Se les muere un niño, se les muere una niña, todos los años hay personas que pactan para tener riqueza y para tener bien y todos los años ellos tienen que sufrir
una muerte de un familiar. Porque los demonios todo lo cobran con sangre. Ellos todo lo cobran con tu felicidad. Una de las cosas que hacen los demonios es quitar la felicidad de la persona. Por eso es que cuando venimos a Cristo, todo nos cambia. Y nosotros no podemos tener nada, pero sentimos una felicidad y una satisfacción. Porque hay un vacío dentro de nosotros que se llenó cuando vino Cristo. Sin embargo, cuando estamos en el mundo, buscamos que todo nos llene, que el alcohol nos llene, que la vanidad nos llene, que la riqueza nos llene. Sin embargo, dentro de nosotros todavía hay un vacío, que es Cristo, que todavía no ha entrado en nosotros. Entonces, el carro que te dieron los demonios te va a servir de maldición. La casa, de maldición. Un matrimonio también. Hay mujeres, escucha bien, que hay muchas que van a ver esto, que van donde los brujos, te estoy hablando del 90%, para hacer que un hombre se enamore de ellas, para hacer que un esposo vuelva a la casa. Sin embargo, cuando vuelve, la maltrata físicamente. Cuando vuelve, la acosa psicológicamente. Entonces, estamos hablando de que todo lo que hacen los demonios es para mal. Todo es para mal, todo es para mal. Claro, así es. Dentro de todos estos pactos y todas estas cosas que tú hiciste en el ocultismo, ¿cuáles fueron esos niveles a los que tú llegaste? Los niveles, o sea, tú hacías ese tipo de cosas por niveles. Me imagino llegaste a un punto que quizás estaba en un nivel muy superior, porque tú dijiste que el propósito de eso es estar como por niveles. ¿Tú llegaste a tener alguna superioridad o algo en el ocultismo? Mira, tuve niveles de invisibilidad, donde me hacía invisible. No por tiempo indefinido, sino por tiempo limitado. Tenía ese tipo de dones, como que leer la mente de las personas, ese también era uno de ellos. Tuve muchos niveles, mucho. Bien, tú sabes que muchas personas incrédulas. Yo creo firmemente en todo ese mundo espiritual y todo eso. Pero ¿cómo tú, me imagino que tú tienes una respuesta para por qué creer en lo espiritual? ¿Por qué sí existe? Porque sí existen, porque mira, lo primero es que nosotros tenemos que saber que esto es una humanidad, pero todo el mundo, el que dice que no cree, es porque ha tenido una experiencia espiritual, porque todo el mundo ha tenido experiencias espirituales. ¿Cómo nosotros creemos en lo espiritual? Cuando tú miras a tu alrededor y tú ves la luna, las estrellas, tú te das cuenta que un hombre no puede hacer eso. Cuando tú miras el mar, tú te das cuenta que un hombre no puede crearlo. Cuando tú miras de que una mujer dura 9 veces para dar una vida, tú te das cuenta que un hombre no puede inventar ese procedimiento. Cuando tú te das cuenta que lo que está, aleluya, es tan grande, tú te das cuenta que hay un Dios que obligatoriamente tuvo que crearlo. O sea, que lo que nosotros queremos buscarle la lógica y le queremos buscar una ciencia, no le tiene ciencia. Porque el único que tiene respuesta se llama Dios. Solamente Dios puede crear un mundo tan perfecto y las cosas tan extraordinarias que un hombre no puede crear. Claro, sí, amén. En cuanto a tu vida social, en ese tiempo que tú practicabas el ocultismo, tú sabes que hay personas que, así mismo como hay personas que cuando llegan a un lugar tú te das cuenta que es cristiano, por lo menos lo sientes. Me imagino que tú transmitías eso cuando tú estabas en el ocultismo, yo transmitía tu familia, un misterio. Exacto, tú transmitías algo como... Yo transmitía un misterio, como de estas personas que son misteriosas, de las personas que tú la ves y tú dices, hay algo detrás, como que tú lo ves y tú dices, pero ¿qué será? Esa persona me inquieta. Yo transmitía eso como ese misterio. Yo transmitía como esa oscuridad. Porque yo siempre estaba pensando y maquinando qué iba a hacer. Siempre estaba pensando en las cosas espirituales, pero a nivel negativo. Pero luego entonces de que salgo de esta secta del luciferismo, en la cual me voy en una disciplina espiritual, porque en el ocultismo también se pone disciplina. Sí, yo falté en una parte. ¿Y cuál fue esa parte? Yo tenía una líder, la cual era cristiana antes de ser luciferista. Y ella fue al luciferismo. Cuando ella va al luciferismo, ella es engañada prácticamente, porque lo que ella tenía de parte de Dios, los demonios lo estaban utilizando. Los demonios estaban utilizando lo que ella tenía anteriormente. Esa mujer tenía 7 años en el evangelio. Y luego de ser cristiana de 7 años, se fue al luciferismo. O sea, te estoy hablando de una persona que tenía niveles espirituales en el evangelio. Y cuando yo vi eso, no sé cómo pude ver eso en el mundo espiritual, yo dije que iba a hablar con ella. Los demonios se dieron cuenta. Y antes de que yo le advirtiera a ella lo que le estaba pasando,
ellos me llevaron a una reunión y me pusieron una disciplina. Y dentro de esa disciplina, ellos me decretaron una maldición. Y esa maldición duró conmigo 2 años. Cuando ese espíritu inmundo, Lucifer, que el Señor lo reprenda, apareció, me dijo que las aguas buenas se cerrarán para mí y que yo iba a ser maldita hasta que alcanzara perdón. Cuando esa maldición cayó sobre mí, yo sentía que el mundo se me caía encima. Yo sentía que las cosas peores me pasaban a mí. Yo sentía que no tenía suerte, como dicen por ahí, lo cual no existe. Entonces, yo sentía que todas las cosas malas caminaban conmigo. Pero luego de esto, a los 2 años, ellos tenían una carta bajo la manga para hacerme más daño todavía del que me habían hecho. Porque yo tenía un llamado de parte de Dios, pero yo decía que yo nunca iba a ser cristiana. Yo decía que yo nunca iba a dejar la maldad. Yo decía que yo nunca iba a dejar las cosas que yo estaba haciendo. Pero cuando vino, aleluya, ese tiempo donde entré a la brujería, ahí fue donde yo entré a la brujería. Escucha a ver, porque estuve en el satanismo, luciferismo, después entré a la brujería. Anteriormente también estuve en sectas como sectas de hombre lobo y sectas de vampiros, las cuales pasé por esas sectas y vi muchas cosas fuertes en esas sectas, pero en las cuales estuve luego fue en lo que es la hechicería y lo que es la santería. Cuando empiezo en esta secta o en estos grupos, porque eso es más normal en este país. Esto en este país se convierte como en una cultura. Por eso es que los demonios lo utilizan más. Por eso tú te das cuenta que hablar de satanismo y hablar de luciferismo no es tan común. Pero hablar de brujería y hablar de hechicería ya es otra cosa. Sí. Ya es como si fuera una cultura. Pero son los mismos demonios que utilizan imágenes y nombres para ellos hacer daño aquí en el país. Entonces, inicio en eso, pero es porque ellos tenían eso bajo la manga. Cuando ellos van donde mí para decirme que tienen una oportunidad para mí, para ayudarme, ellos no me dijeron que eran demonios. Yo pensaba que los santos eran santos. Yo pensaba que San Miguel era un santo, que Santa Marta era una santa, que Anaís era una santa. Yo pensaba que esos demonios eran santos y que dándome baño de hojas y prendiendo velas, yo iba a estar bien. Yo pensaba que haciendo trabajos, yo iba a estar bien. Que yendo al cementerio, yo estaba bien. Hice tantas cosas en la hechicería que yo no puedo ni recordar tantas cosas que hice. Yo tenía un anillo que yo lo mandé a Haití 3 días y ese anillo duró 3 días en una tumba y era en forma de una culebra. Que cuando yo vine al camino del Señor, ese anillo nunca se quiso quemar, no se quería quemar. La persona que me hizo la confesión de fe y todo, me mandaba videos, mire, el anillo no se quiere quemar. Todavía yo lo tenía, era un anillo en forma de una culebra, en forma de una serpiente. Y yo lo utilizaba para hipnotizar personas, yo lo utilizaba para hacer maldades. Duró 3 días en un cementerio, en una tumba, en la tumba del varón del cementerio, así le dicen. En ese mundo yo empecé a conocer la brujería, pero para mí yo estaba con Dios. Ya yo estaba engañada. Ya ahí los demonios veían que ellos no podían hacer nada conmigo porque yo dije que yo no iba a ser satanista. Aunque no quería ser cristiana, yo dije que ya yo no quería ser satanista. Ellos vinieron a mi vida con un engaño, a decirme que yo era un santo cuando eran demonios. Y yo pensaba que ya yo estaba con Dios. Para mí, yo estaba con Dios y con los santos, como dicen muchas personas. Pero yo estaba con los mismos demonios y con el mismo Satanás. Disfrazado de otra cosa. Entonces, cuando yo empiezo, aleluya, a conocer ese tipo de cosas, empiezo a darme baños de hoja. Esos demonios se acercan a mí para decirme que ellos me iban a ayudar, que ellos eran unos misioneros, que ellos eran unos sanadores y muchas cosas. Cuando empiezo a darme baños de hoja y a prender velones, ellos empiezan a iniciarme en esa área. Y ahí empiezo yo a poner un altar. Puse ese altar en mi habitación, escondida de mi madre. Cuando mi madre se dio cuenta, me botó los cuadros. Y cuando me botan los cuadros, tuve una discusión con mi hermana, la cual es cristiana también. Mi familia es muy creyente, ya varios de ellos son cristianos. Después que yo soy cristiana, mi hermana es cristiana también. Y mi hermana tuvo una discusión grande conmigo, donde los demonios dijeron que le iban a matar a ella por ella haber botado los cuadros. Entonces, luego yo recogí los cuadros nuevamente y puse mi altar nuevamente. Y así pasábamos todo el tiempo. Dentro de todo eso, pude conocer a los espíritus inmundos como Santa Marta, como Candelo, como San Miguel, San Santiago. Conocí Metresilí, conocí la 21 división completa.
espíritus Petro que poca gente conoce. Yo conocí a uno que le dicen papá criminal, que el Señor lo reprenda, que era un espíritu violento, un espíritu de accidente, un espíritu de sangre, un espíritu de muerte. Conocí a Tinyo Alawé, que es un espíritu también de muerte. Conocí a muchos espíritus haitianos, espíritus petrose, que yo iba a buscar en los cementerios cuando yo quería hacer algo. En una ocasión fui a un cementerio y saqué un cráneo a las 12 de la noche y le metí un nombre de una persona para que esa persona recibiera destrucción. Y yo recuerdo que en ese tiempo, cuando yo hice eso, esa persona fue destruida por completo. Yo recuerdo también que en ese tiempo yo hacía enviaciones a familias, eran destruidas con un huevo. Había mucho trabajo. En el mundo de la brujería se mueve más trabajo que en el satanismo, porque en el satanismo los demonios trabajan como demonios en sí, pero en la brujería se disfrazan de muchas cosas. Hay trabajo con huevo, hay trabajo con sal, hay trabajo con nombre. En la nevera se hacen trabajo con miel de abeja, se hacen trabajo en muchas cosas, hasta en frutas, se hacen trabajo escondido debajo de la tierra, trabajo donde se entierran nombres de personas y esas personas se entierran en el mundo físico, trabajo donde tú coges un muñeco, pones el nombre de la persona y también eso destruye a la persona. Hay muchos tipos de trabajo. Me imagino que todo eso te lo van enseñando los mismos demonios, todo ese tipo de trabajo, y ellos mismos te lo exigen, sí. Y todo eso. ¿Cómo me di cuenta que yo estaba realmente con los demonios? ¿Cómo? Lo primero es que yo misma estaba tan desenfocada que yo no me daba cuenta que las cosas que yo estaba haciendo no eran de Dios. Yo debí de darme cuenta desde el principio que las operaciones no eran de Dios, que cómo yo iba a estar con Dios tomando romo y alcohol, cómo yo iba a estar con Dios mandando a hacer maldades. Pero yo pensaba que estaba con Dios. Así hay muchas personas que todos los días rezan un rosario, pero ellos están haciendo enviaciones y están haciendo trabajo para que personas se separen, para que personas se unan en matrimonio y todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Sucede de que ya cuando yo estoy en ese mundo, me escribe uno que era el líder mío en el satanismo cuando yo inicié. Y cuando él me escribe, me dice, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te va? Le digo, yo, no, me va bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo va tu vida? ¿En qué estás ahora? Y digo, no, yo estoy con Dios. Cuando yo le digo, yo estoy con Dios y los santos, me dice él, ¿cómo así con Dios y los santos? Digo yo, sí, yo estoy con Dios y le estoy sirviendo a los santos. Y esa persona me dijo, no, mírame, esos son demonios. Y me dijo, mándame una foto tuya ahora mismo. Cuando le mando la foto, él me dice, tú tienes una culebra enrollada en tu cuello. Con una simple foto, él vio todo lo que yo tenía. Y me dijo, tú tienes un resguardo amarrado en el pie. Y me dijo, tú has bebido cosas así, así, así. En ese mundo de la brujería yo bebí tierra negra, tierra de cementerio. Bebí aguas del cementerio. Yo bebía un sinnúmero de cosas preparadas de Haití. Bebía un sinnúmero de cosas que eran supuestos resguardos, que no eran resguardo nada, sino ataduras. Yo recuerdo que cuando él me dice eso, yo dije, no, ¿cómo tú le dices demonio a mi santo? Mis santos no son demonios. Y estaba yo mirando el altar, yo dije, no, esos santos no son demonios. Y él me dijo, completamente convencido. Estaba totalmente engañada. Y él me dijo, era tan astuto en lo espiritual, que él me dijo, tú no me vas a creer ahora. Por más que yo te lo diga, tú no me vas a creer, él me dijo a mí. Pero obsérvalos, porque a partir de hoy, tú te vas a dar cuenta, porque ya yo te abrí los ojos. Y aunque tú no lo quieras reconocer, ya tus ojos están abiertos. Así mismo fue. Yo empecé a observar los demonios y me di cuenta que eran demonios. Cuando empecé a analizarlo, me di cuenta que eran demonios. Y yo dije, Dios mío, pero yo pensaba que yo estaba contigo, estoy con los demonios. Y cuando me di cuenta de eso, yo quité el altar. Y antes de yo quitar el altar, otras personas me dijeron, no quites el altar, porque los demonios te van a volver loca. Los demonios se van a apoderar de tu mente. Los demonios se van a apoderar de tu cerebro, porque los altares no se pueden quitar. Hay que dejárselo a un hijo, a una hija o a alguien. Entonces yo dije, no, yo lo voy a quitar, porque yo estuve con demonios de más alta jerarquía que eso, y ellos no me volvieron loca. Cuando yo lo quité, el altar, yo escuchaba como los demonios chillaban. Yo escuchaba como los demonios gritaban. Ellos gritaban como en forma de niños. Yo recuerdo que cuando ellos siempre se me convertían como en forma, como si fueran ancianitos, era que yo lo veía, como ancianitos, como en forma de capas blancas. Así era que yo veía a los demonios de altares, y lo veía con bastones. Por eso a ellos le dicen la doña, el don, el viejo, la vieja. Así le dicen la gente que son caballos
de misterio, porque yo no era caballo de misterio. Yo lo que hacía era que yo estaba con ellos, pero yo no era caballo de misterio. Los caballos de misterio le dicen la doña, el don, el viejo, así le dicen a esos demonios. Okay. Y yo lo veía así mismo con un bastón. Y yo recuerdo que cuando yo iba a destruir el altar, que lo iba a quemar, ellos se me convirtieron como en niños. Y cuando se me convirtieron como en niños, me decían, tú eres mi madre, no me mates. Y ellos gritaban como niños. Y yo lo rompí el altar. Pero había un detalle. Yo había quitado el altar, pero el altar estaba dentro de mí. Ahí ellos dijeron que me iban a destruir. Y empezaron con espíritus de destrucción. Empezaron a hacerme cosas que yo todos los días tenía que tomar alcohol. Yo estaba sumergida en la depresión. Y era por esos espíritus. Yo conozco mucha gente, mira, hay gente que va a ser fuertemente ministrada con este video. Sí. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que están sufriendo de depresión y es porque fueron ante un brujo en un tiempo. Y es porque estuvieron con esos espíritus en un tiempo. Porque les sirvieron a ellos. Porque esa fiesta de que fiesta de palo son invocaciones de demonios. Por eso hay mucha gente que va y caen endemoniadas en ese lugar. Porque son invocaciones de demonios. Y luego de eso caen en la prostitución. Luego de eso son personas que tienen que estar tomando alcohol. Yo tenía que estar tomando alcohol todos los días, no atendía a mi niña. Y una pregunta, ahora que tú comentas de ese tipo de personas, porque quiero aclarar bien, porque yo sé que hay muchas personas que van a ser ayudadas. Hay personas que de por sí cargan una atadura, de por sí, generacional o lo que sea, ajá, y acuden a este tipo de brujería, sí, y todo eso, para quizá quitarse esa atadura. ¿Qué pasa con esa persona cuando realmente, y sé que son engañadas por un tiempo, porque llegan a sentirse incluso hasta mejor? Sí, porque son intercambios de demonios. Ok, explícanos un poco de eso. Sí, ya te explico. Hay personas, como acabas de decir, que vienen ya con ataduras generacionales. Ya desde niños son personas que son entregadas a los demonios. Madres embarazadas que van a los brujos. Por ejemplo, yo en mi caso, cuando estaba embarazada, yo fui y me santigué la barriga 3 veces, a los 3 meses, a los 6 meses y cuando iba a dar a luz. Y cuando mi niña nació con los pies torcidos, nació que no podía caminar y nació enferma, que dijeron que se iba a morir. Entonces, por ejemplo, mi niña venía con esos pactos generacionales. Cuando yo vengo al camino del Señor, ella recibe liberación. Mi niña tenía 7 demonios que la soltaron y por eso ella es una niña normal, que camina, es una niña que tiene la gracia de parte de Dios, una niña especial de parte de Dios, pero es porque ella recibió la liberación. Entonces, por ejemplo, personas que tienen ya ataduras generacionales y van donde los brujos le hacen un intercambio de demonios. ¿Cuáles son los intercambios de demonios? Por ejemplo, si tú vas con un pie derecho malo, ellos te quitan el demonio que está en el pie derecho y te ponen otro en tu brazo izquierdo. Entonces, tú sientes mejoría en el pie derecho y tú dices, pero me funciona y ¿dónde brujo? Porque me ayudó. Sin embargo, tú te das cuenta que a los 3 meses, entonces tiene el brazo izquierdo malo. Eso es lo que hacen los brujos. Los brujos intercambian demonios porque ellos no pueden libertar. El único que puede libertar es Cristo. El único que puede libertar es Dios. Y los demonios sacan los espíritus de un área y lo ponen en otra área. O ponen uno mayor o peor. O uno peor. Mayormente son peores. Ok. Bien. Dentro de toda esta vida que tú llevabas, ¿cuáles son de esas cosas que quizá más horrendas que tú llegaste a hacer en ese tipo de brujería y cosas que tú tenías que hacer o comer o no sé? Tú sabes, que son cosas que quizá tú la veías normal en el momento, porque las personas que trabajan en este tipo de cosas quizá no son tan sensibles a ver ese tipo de cosas como horrorosas, pero cualquier persona normal pues lo puede ver como algo horrendo, no sé. Como por ejemplo lo que tú estabas diciendo ahorita, eso de comer tierra. ¿Cuáles son ese otro tipo de cosas que normalmente hacen la persona para algún demonio, no sé? Mira, en la brujería mayormente lo que se hace es tomar mucho alcohol. Las personas tienen un desenfreno. En la brujería no hay tantos niveles. En la brujería mayormente eso es lo que se hace. También para ofrecerle sacrificio a los demonios, fiestas para los demonios, ese tipo de cosas. Pero en la brujería hay niveles, pero no son tan fuertes como los del satanismo. Hay niveles de transportación, niveles de engaño óptico. Hay muchos tipos de niveles en la brujería, pero son más engaños. Más los brujos son más engaños más que otra cosa. Los brujos son engaños realmente.
Bien, dentro de toda esta vida que ya tú venías trayendo, ¿cómo llega la liberación? ¿Cómo llega Cristo a tu vida? Mira, dentro de todo esto, cuando Cristo llega a mi vida, yo estaba viviendo ya mi depósito. Yo estaba ya viviendo mis últimos días. Porque te digo que tenía 10 años ya de atadura, donde había estado en muchas sectas, donde había estado en muchos grupos, donde había conocido ya demasiados demonios. Cuando vengo al camino del Señor es porque yo estaba en depresión, estaba tomando alcohol en mi casa, tenía a mi niña pequeña la cual estaba durmiendo y yo estaba mirando un video. Yo recuerdo que mirando ese video era un video de una música de depresión, de esta música que le dicen baladas, pero que la gente piensa que no hacen nada, pero realmente llevan a la depresión, realmente llevan al suicidio. Yo tenía un espíritu de suicidio, un espíritu de depresión. Yo estaba tomando alcohol y en ese momento recuerdo que dije, me voy a quitar la vida. Cuando dije, me voy a quitar la vida, en ese momento empecé a ver un video de una prédica que no sé cómo apareció en mi teléfono, pero ese video apareció solo en mi teléfono. Y cuando empiezo a ver esa prédica de esa joven decía que Dios la había libertado de un espíritu de lesbianismo, de unos espíritus que las perseguían, de unos cuadros que las perseguían. Ella decía muchas cosas y empezaron a salir lágrimas de mis ojos. Cuando empezaron a salir lágrimas de mis ojos, yo dije, yo me voy a convertir. Cuando dije, me voy a convertir, los demonios empezaron a burlarse de mí. Pero ya había un toque en mi vida de parte del Espíritu Santo. Y yo pensaba que no había cambio para mí. Yo pensaba que no había misericordia para mí. Yo pensaba que yo nunca iba a poder cambiar mi vida. Porque estaba tan sumergida en las cosas negativas, en las cosas malas, en las cosas ocultas, que yo decía que yo nunca iba a poder cambiar, que mi vida nunca iba a ser diferente. Hasta que conocí a Jesús me di cuenta de que sí. ¿Sabe que la mayoría de personas que quieren convertirse no se convierten pensando en lo difícil que va a ser, en lo difícil que va a ser su conversión, cambiar su vida y todo? Pero sin embargo Dios quiere que ellos vengan tal y como son. Sin embargo Dios lo hace como Él lo va a hacer y no importa lo que nosotros pensamos. Y luego de esto yo decidí que iba a aceptar al Señor. Busqué el número de la página cristiana que tenía el video y esa persona, cuando le escribo, me dice, te voy a buscar a alguien aquí en el evangelio que te va a ayudar. Y cuando me buscó esa persona, yo recuerdo que yo hablé con esa persona y esa persona me dijo que iba a ir a mi casa. Y cuando me dijo esto, esa misma noche, yo tuve que dormir afuera de mi casa con mi niña, porque los espíritus rompieron todos los trates, tumbaron todos los trates, porque ellos sabían que yo me iba a ir. Me hicieron la vida imposible, me estaban haciendo perder la noción del tiempo, me estaban haciendo olvidarme de mi nombre, porque ellos sabían que yo iba a aceptar a Cristo. Yo recuerdo que en esos días, cuando esa persona fue a mi casa para hacerme la liberación y la confesión de fe, para empezar mi liberación, que mi liberación duró muchos meses, duró como 3 meses más o menos. Y yo recuerdo, aleluya, que cuando él iba, los demonios me agarraron los pies y me lo agarraron de tal manera que yo no pude ir a buscar la persona que me iba a ayudar. Pero yo tenía una cualidad y yo tenía un ojo en la frente, que es el ojo que todo lo ve, que me lo habían abierto. Esa es una de las cosas que no te mencioné porque fueron demasiadas, pero te lo comento ahora. Tenía el ojo abierto en la frente, que es el ojo que todo lo ve, y por ese ojo yo veía las cosas del espíritu, veía las cosas del mundo espiritual, veía las cosas que se estaban moviendo. Y cuando yo pude percibir donde ellos estaban, yo con el ojo que tenía en la frente, yo los guié hasta mi casa. Eso a ellos lo impactó y lo marcó tanto que ellos todavía lo mencionan y ellos todavía lo testifican, de que yo estando en mi casa era imposible guiarlos a ellos desde donde yo venía. Y yo lo pude guiar porque yo estaba en la oscuridad y ellos estaban en la luz. Y el cristiano que está en la luz se ve por donde camina en el mundo espiritual, se ve por donde anda en el mundo espiritual, porque camina en la luz y los espíritus se dan cuenta quiénes son ellos. Wow. Entonces al final llegaron donde ti. Al final llegaron donde mí, se sorprendieron. ¿Y cómo pasó? ¿Cómo fue? Yo le dije, no, lo que pasa es que los demonios me agarraron los pies, hicieron que yo me vistiera de rojo, obligado. Dijeron que me iban a matar si no lo hacía. Me agarraron los pies y ahí yo le expliqué a ellos. Cuando ellos llegaron, dijeron, bueno, vamos a orar por ti. Se sorprendieron al verme físicamente, esperaban ver una persona más marcada,
porque los demonios no me marcaron tanto por mi forma. Yo tengo una personalidad que es una personalidad muy fuerte de espíritu. Para yo moverme a la derecha hay que decirme por qué me voy a mover a la derecha y explicarme qué viene después de moverme a la derecha. Entonces, como siempre he tenido esa forma, ese espíritu fuerte, los demonios me decían, haz tal cosa. Y yo les decía, no, ¿por qué yo tengo que hacer eso? Por eso no me marcaron mal. Los demonios querían que yo me hiciera 2 alas aquí en la espalda con el nombre de Lucifer y yo nunca me lo hice. Querían que yo me hiciera muchos agujeros en mi cuerpo, muchos tatuajes y yo nunca me lo hice. Querían que yo estuviera en las calles, que me prostituyera, nunca lo hice. Que utilizara estupefacientes, nunca lo hice. Muchas cosas que ellos me indicaran que hacía, yo no lo hacía porque ellos tenían que explicarme por qué. Entonces, como yo siempre he tenido ese espíritu fuerte, no todo el mundo me controla, no todo el mundo me mueve. Ya ahí yo le explico a ellos, cuando ellos empiezan a orar por mí, desde que abren la Biblia, yo perdí el conocimiento. La persona que estaba ahí dice que yo me convertí como en forma de un sapo. Yo no recuerdo porque yo no estaba consciente, pero él dice que yo me convertí en forma de un sapo. Yo se lo creo. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual uno hacía cosas que uno mismo no sabe que uno las hacía. Eran aún mayores. Luego de eso, que ellos oraron por mí y todo eso, ahí empezó mi proceso de liberación. Fue un proceso duro, fue un proceso fuerte, donde yo pude ver la mano de Dios obrando en mi vida. Pero en los primeros días los demonios se burlaban de mí. Tuve mucha guerra en mi familia, mucha guerra con los vecinos. Me vi sin dinero, me vi sin trabajo, me vi sin tener de comer, sin tener de vestir, siéndole fiel a Dios. Me vi sin nada, siéndole fiel a Dios. Yo me vi en una situación donde los demonios se me aparecían y me ofrecían dinero a cambio de que hiciera cosas malas. Pero yo decía que no, que yo le iba a ser fiel a Dios. Y aquí estamos de pie todavía haciéndole fiel a Dios. Me imagino que eso son cosas que hace el mismo enemigo. O sea, quizá querer controlar tu mente de esa manera, porque tú dices, y lo digo porque hay muchas personas que le pasa eso, que recién se convierten a Cristo y dicen, pero ven acá, pero mi vida está siendo peor que como yo estaba. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Ajá. Y eso puede ser un engaño para nuevos creyentes, personas que quizás están empezando el evangelio. Sí, mira, eso mismo me decían ellos. Ellos me decían, mira cómo tú estás ahora. Ellos me decían, mira tu situación. Tan simple que era tú tener dinero y mírate ahora cómo tú estás. Mírate en la condición que tú estás ahora. Entonces yo me hacían sentir como que yo sirviéndole a Dios estaba peor. Lo que yo no sabía era que era una prueba, pero sí yo decía que le iba a ser fiel a Dios. Porque Dios a mí me dio una oportunidad. Para mí no había muchas oportunidades. Yo recuerdo que fue Cristo que creyó en mí. Fue Cristo que creyó en mí porque a mí en el mundo espiritual no me aceptaban como cristiana. Yo recuerdo que Cristo fue que dijo, vamos a darle una oportunidad. Porque yo tuve esa visión fuerte en el monte. Y cuando Él dijo, vamos a darle una oportunidad, yo estuve siendo probada fuertemente en el mundo espiritual. Pero no había mucha oportunidad para mí. Porque ya yo había hecho tantas cosas y ya Dios me había llamado tantas veces que ya yo en el mundo espiritual yo tenía una condena a muerte. En el mundo espiritual yo tenía una condena tan fuerte a muerte que para que me hagan una liberación espiritual, primero había que llevarlo a un juicio espiritual porque los demonios tenían documentos. Y esos documentos firmados por mí, ellos los llevaban y decían, ella no puede ser libre porque ella firmó con su sangre. Entonces, por eso es que Cristo derrama sangre, para que los pactos de sangre puedan ser rotos. Entonces, por eso es que el derramamiento de sangre de Cristo hace un rompimiento en todo pacto. No hay pacto que pueda prevalecer ante el pacto que hizo Cristo, que fue que nosotros seamos libres a través del sacrificio que Él hizo con nosotros, por nosotros, ¿me entiendes? Por la humanidad. Gracias a ese sacrificio yo puedo estar de pie, porque luego entonces de que soy cristiana, ahí viene la batalla, que los demonios decían, pero ella entregó la vida de ella a nosotros, pero ella, su alma está encarcelada en el mundo espiritual. Entonces los demonios decían que yo está bien, ella quiere ser cristiana, que sea cristiana, ella se va a salvar, pero se va a morir al tiempo de nosotros, porque yo tenía una condena de muerte. Las personas que pactan por su alma se mueren jóvenes. ¿Por qué? Porque tú ves el caso de Michael Jackson, el caso de Canserbero, personas que pactaron por fama, si fueron personas que se murieron jóvenes y que no pudieron disfrutar a plenitud lo que tenían, porque eso es lo que hacen los demonios. Los demonios entregan, pero lo que ellos entregan no se puede disfrutar. Entonces, eso mismo era lo que yo vivía en ese tiempo. Y ellos decían que está bien que yo me iba a salvar, pero que yo me tenía que morir al tiempo de ellos. Y hasta que ese espíritu de muerte no se fue de mí, yo tenía la cara como una persona que se iba a morir. Yo vivía como una persona que se iba a morir.
yo sentía la sensación de que algo malo me iba a pasar. Pero era por todas las cosas malas que tenía encima. ¿Cuándo llega tu liberación por completo, ya que tú te sientes ya libre de todo completamente? Sí, mira, hay una persona que lo estimo mucho, lo quiero como un padre. Se llama el apóstol Olver Gualdarramos. Es un hombre sumamente utilizado por Dios. Es un hombre que Dios usa de gran manera. Yo tenía mi falda hasta los pies. Yo tenía mi tela hasta la muñeca. Yo tenía mi botón hasta el cuello. Y tenía demonios adentro todavía. No predicaba ni estaba bautizada, pero yo pensaba que estaba libre. Y yo tenía muchos demonios adentro en ese tiempo. Y una amiga mía me decía, manita, Dios lo va a hacer contigo, Dios te va a libertar. Y yo decía, yo soy libre. Porque habemos mucho aquí en el Evangelio que en un tiempo no entendimos nuestra posición. Y que hay personas que te aconsejan para tu bien y tú no lo crees. Eso no me pasa a mí hoy con personas que yo digo, mira, tú necesitas liberación. Y me dicen, no, yo soy libre. En ese tiempo ella me decía, manita, Dios te quiere libertar por completo. Y le decía, no, yo soy libre, ya Dios lo hizo. No, ya yo confesé a Cristo. Yo decía, no, ya yo soy libre. Ya yo tengo la liberación. Ella me dijo, está bien, mira, yo te voy a llevar donde una persona. Y cuando yo te lleve donde esa persona, vamos a determinar si tú eres libre, sí o no. Porque ese señor hace liberación a nivel mundial. Él hace liberación a nivel internacional. Y es una persona que Dios verdaderamente lo usa poderoso. Cuando él me llama por teléfono, escucha cómo Dios lo usa. Me llama por teléfono para saber de mí, porque él empieza primero a hablar conmigo para poder interactuar. Y cuando empieza a decirme, tú eres satanista, ¿y cómo tú te sientes? No, yo me siento bien. ¿Y te duele el cuello? No, a mí no me duele mucho el cuello. ¿Y te duele el estómago? A veces me duele un poco. ¿Y te duele las rodillas? Sí, un poco a veces. Me dice él, bueno, mira, tal vez tú necesites un poco de oración. Y yo no, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Yo lo veía a ellos como que ellos querían decirme que yo estaba atada y yo no estaba atada. Sin embargo, cuando ese señor dijo, te va a soltar un espíritu en el nombre de Jesús a la cuenta de 3, voy a mandar un ángel a tu casa. Cuando yo sentí esa presencia de ese ángel que llegó a mi casa y que él me dijo, te va a soltar ese espíritu a la cuenta de 3, que yo vi que la espalda se me encogió y que yo solté un grito, yo dije, pero ¿qué pasó aquí? Y después me dijo, te va a soltar otro espíritu así, Dios le daba el nombre. Ese espíritu se llama, mira, mi alma adora, yo siento a Dios. Takubasama. Mira, ese espíritu se llama así. Y te va a soltar en el nombre de Jesús. Tú pactaste con un espíritu de tal y tal forma. Y te va a soltar y es así en el nombre de Jesús. Y cuando ese hombre, Dios le daba los nombres del espíritu, cómo yo pacté con ellos, en qué tiempo pacté con ellos, cómo era el espíritu. Y decía, y va a salir ahora en el nombre de Jesús. Empezaban a soltarme. Y yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Cuando ese señor terminó, que me dijo, mira, tú necesitas liberación, pero no cualquier liberación, porque tú recibiste una liberación, pero ahora te toca la liberación de alta jerarquía. Él me dijo, personalmente yo ahora mismo no te puedo atender, porque tengo demasiada gente. A donde él vienen personas de todos los países. Sin embargo, Dios puso una gracia especial conmigo. Ese señor estaba en un resort con su esposa, donde él dijo que no iba a trabajar ese fin de semana, y él iba a lugares y trataba de atenderme porque los demonios tenían que salir en ese tiempo. Cuando él terminó, él me dijo, voy a dejar una unción de liberación sobre ti y los demonios te van a seguir soltando. Esa noche salieron demonios de mí, muchos, pero lo que más me impacta es que él, cuando me va a administrar la liberación, empieza a preguntarle a los demonios que si yo era una satanista infiltrada o si yo ya era cristiana de verdad. Y los demonios le decían, ella es cristiana, pero ella es una traicionera, la vamos a matar, tú verás lo que le vamos a hacer. Ellos decían que me iban a matar, que me iban a hacer mucho daño. Ellos siempre decían eso. Ese señor empezó a administrarme liberación por teléfono y todos los días salían 30,000 y 40,000 demonios de mí. Y él siempre me decía, tú eres muy privilegiada, porque veo muchos ex-satanistas testificando y tienen ataduras que no lo dejan ser feliz, ataduras que no lo dejan ser libre, ataduras que no lo dejan casarse. Cuando se manifestó ese demonio con el cual yo estaba casada, ese demonio hizo algo tan fuerte que ese demonio le puso su mismo nombre a otros demonios que estaban en mi cuerpo, para que cuando él saliera, salieran otros con el mismo nombre. Y era tan fuerte la atadura que ese espíritu tenía, que yo recuerdo como un ángel me quitó el anillo que yo tenía en el mundo espiritual, cuando se rompió ese pacto que yo tenía con ese demonio. Y salieron muchos espíritus, salieron muchos. Él fue una persona que Dios usó para mi liberación
real. Y él me decía, yo he visto personas testificando y le veo los demonios, Dios me lo da. A él, Dios le da los nombres de los demonios viendo a las personas testificando. Y él me decía, tú ves fulana testificando, es satanistas. Eso no duermen de noche. Eso tienen demonios que lo persiguen. Eso todavía no se han casado por tal cosa. Y me lo decía. Y me decía, tú eres muy privilegiada. Dios tiene algo especial contigo. Y puedo decir que hoy predico porque fui libre. Puedo decir que hoy estoy de pie porque fui libre. Hoy me voy a casar. Me faltan unos días para casarme. En el nombre de Jesús, mira, es porque fui libre. Hay muchas personas que están aquí en el evangelio y tú ves su forma de ser que algo no está bien. Es porque todavía le falta liberación. Y testifican ex-satanistas, es brujo, y le falta mucha liberación. Mucha liberación. ¿Cómo cambió tu vida después de eso? Mi vida cambió a un 100%. Cada liberación para mí era como algo especial, porque cada liberación causaba en mí como una tranquilidad, una paz. Algo especial que él tuvo conmigo es que él me dijo que en esos días de las primeras liberaciones yo no podía moverme de mi casa porque si no iba a caer endemoniada, que eso le pasa a muchas personas que están siendo libertados y salen mucho y caen endemoniados. A mí pocas personas, yo puedo contar con las manos las personas que me vieron a mí en liberación, nadie casi, porque Dios tampoco lo permitía. Dios no permitía que mucha gente me vieran así. Y mi vida empezó a cambiar. Inmediatamente él empezó a ministrarme liberación porque habían demonios que tenían mis finanzas agarradas, mi ministerio agarrado, que tenían mis manos agarradas, que tenían mis dones encarcelados. Habían demonios que me tenían atada por todas las vías. Era para que yo viviera una vida de sufrimiento. Cuando empezaron a salir esos demonios, inmediatamente mi ministerio empezó a fluir, la gracia de Dios estuvo sobre mí, todo me cambió, Dios me ha bendecido de una manera sumamente especial. Te conté que no tenía ropa, hoy en día a cada momento doy mucha ropa, porque Dios me ha bendecido en gran manera. Dios ha hecho cosas sumamente especiales conmigo, de verdad que sí. He predicado en mi país, predico a menudo en mi país, o sea, te puedo decir que casi todos los días, predico fuera de mi país, ya he predicado varias veces fuera de mi país, en diferentes países, y la gloria es del Señor. Te estoy hablando de 2 años, tengo en el Evangelio. Oh, bien. Una pregunta, ¿cómo te ha beneficiado, cómo has utilizado ese don que ya tú llevas espiritualmente, pero a favor de Dios? Sí, las prédicas, el Señor me lleva a iglesias donde necesitan rompimiento espiritual y donde necesitan la palabra. Okay. También el Señor me lleva donde personas que necesitan lo que son los dones espirituales. También el Señor me utiliza dándole palabra a la gente que yo no conozco, personas en las calles, personas con ataduras fuertes. El Señor me ha llevado a lugares donde yo he visto personas vomitar los cáncer. Yo he visto mucha gente ser libre de espíritu de cáncer, ser libre de espíritus de miomas. He visto personas que Dios la ha libertado de las 21 divisiones. Yo predicando en lugares he visto personas que caen endemoniadas y que Dios lo liberta de espíritu de satanismo, de espíritu de brujería. He visto mujeres ser libertadas de espíritus donde hombres le han hecho amarres sexuales. He visto muchas cosas de la mano de Dios. Yo he visto milagros. Yo he visto muchos milagros. Dios me ha dado nombres. Dios me ha dado lugares de personas. Dios me activa el don de ciencia, donde yo veo la vida de la persona, su pasado, su presente, su futuro, su propósito, todo lo que Dios va a hacer con ellos. Aleluya. Cuando Dios me lleva a diferentes países, Dios me entrega ángeles especiales para ese país. Y ahí es donde verdaderamente yo veo más todavía a Dios en liberación. Veo muchas personas vomitando de una manera increíble. Dios me da palabras que son códigos espirituales para que la gente caiga. He visto personas caer en multitudes. He visto 4 o 5 personas, 10 personas caer al mismo tiempo, tocados por ángeles de parte de Dios. Dios me ha entregado ángeles, Dios me ha entregado querubines, Dios me ha entregado muchos tipos de ángeles que caminan conmigo. Amén, qué bueno. Antes de terminar la entrevista siempre me gusta que la persona dé un consejo o dé una mini prédica, algo que yo sé que siempre puede poner Dios de parte de Él para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento. ¿Qué palabra tú tendrías para todas esas personas, todo ese público que nos ve en cualquier situación que ellos se encuentren ahora mismo? Amén, aleluya. Mira, en cualquier situación que te encuentres,
Tengo para decirte que Dios tiene un propósito contigo. No desmayes, no tires la toalla, porque Dios lo puede hacer contigo como lo hizo conmigo. Aquellas personas que se encuentran sumergidos en las drogas, Dios tiene una esperanza para ti. Dios tiene un propósito en tu vida. Esas personas también que se encuentran con espíritu de depresión, tengo para decirte que el espíritu de depresión tiene una solución que se llama Cristo Jesús. Solamente Cristo puede llegar a una vida y libertarla por completo. Yo pensaba que para mí no había esperanza, que no había misericordia. Sin embargo, Cristo y Dios están conmigo y me han demostrado todo su poder y toda su gloria. Amén. Nosotros de verdad que les damos las gracias por visitarnos aquí en Higüey. Esperamos que no sea la primera vez. La última. Vamos a decir, sí, perdón. Esperamos que esta no sea la última vez. De hecho, me gustaría ponerte en contacto con varias personas. No sé si tú tienes redes sociales. Yo sé que hay muchas personas que quizás te quieran escribir por situaciones que estén pasando y todo eso. Me gustaría que tú dieras tu contacto, tus redes sociales y todo eso, para toda aquella persona que quizás necesite una ayuda espiritual. Amén. Porque yo sé que tú no te negarías a eso. No, lo único que son muchas personas. Por ejemplo, tengo 4,000 mensajes, pero voy a iniciar con una secretaria ya que me va a ayudar y eso. Okay. Entonces, mi canal de YouTube es Stephanie Santana. Ahí lo pueden ver. Ahí yo doy muchos estudios de guerra espiritual, cómo pelear con los espíritus y muchas cosas que le van a edificar bastante. Y también mi contacto es 809-420-9557. Ahí usted me puede contactar. Yo sé que hay muchas personas necesitadas. Sé que Dios me va a entregar un equipo de liberación espiritual para aquellas personas que quieran. También muchas personas que se convierten con este testimonio. Son miles de personas que se convierten con este testimonio, que se reconcilian con el Señor. Por eso vamos a testificar siempre donde Dios nos lleve. Aleluya. Amén. Muchísimas gracias, Stephanie Santana. Sígalo en todas sus redes sociales, como ya dijo, en YouTube, que me imagino que estará subiendo videos también de prédica y todo eso. Sí, de prédica también. Bien, perfecto. Te deseamos mucho éxito. Esperamos Amén. que esa boda salga bien. En nombre de Jesús. Y felicidades, porque ya vamos a decir que está casada ya. Sí, ya. Bueno, mi gente, denle like a este video, suscríbanse al canal, síganos en todas nuestras redes sociales, Bajo Presión TV Show. Y nada, mi gente, esto fue todo por hoy. Esto fue Bajo Presión TV Show.